Un hombre hizo fracasar él solo un proyecto de viviendas en Boston cuando lo convirtió en su cuartel general criminal. De hecho, le llamaban Dios. Una mujer estafó a gente adinerada y a bancos por valor de millones. Oh, sí, los jefes del crimen que son negros no son tan raros como los medios populares quieren que creas. He aquí algunos de los más importantes, algunos de los cuales siguen ejerciendo una influencia significativa en la actualidad. Kenneth Supremo McGriff. En las selvas nunca dormidas de Nueva York, una figura oscura se alzó con el poder. Kenneth Supremo McGriff. McGriff no era un matón de pacotilla, era el capo del Supreme Team, un imperio de la droga con base en Queens, que inundó las calles de crack durante el brutal apogeo de la epidemia del crack. No se trataba solo de marcar las esquinas de las calles. McGriff supuestamente buscó la legitimidad a través del hip hop, blanqueando su dinero sucio a través de sellos como Murder Inc. Records. Imagínatelo. La misma música que glorificaba las calles estaba supuestamente financiada por las propias calles. Pero el control de McGriff sobre su imperio no se aflojó tras las rejas de la prisión. Incluso entre rejas se sospecha que mantiene su influencia, prueba de las profundas raíces que suelen plantar estas organizaciones criminales. Su legado se extiende mucho más allá de sus propias acciones, deformando el tejido mismo de las comunidades que controlan. La música que glorifica la violencia puede no haber sido escrita por ellos, pero fue alimentada por su dinero sucio, con el fin de blanquear su imagen, o hacerla popularmente aceptable. El reino del terror de Kenneth Supreme McGriff era conocido por su violencia despiadada. Más allá de las drogas y el blanqueo de dinero, la reputación de McGriff estaba impregnada de derramamiento de sangre. Solo en 2001, presuntamente pagó $50,000 para eliminar a 2 rivales. En 2007, fue condenado a cadena perpetua por asesinato a sueldo. Pero la violencia no se detuvo ahí. McGriff también ha sido vinculado al asesinato de Jam Master Jay, miembro de Run DMC, y de intento de asesinato del rapero 50 Centavos. Estas acusaciones dibujan el retrato de un hombre que gobernaba mediante el miedo y la intimidación, dejando un rastro sangriento a su paso. Una persona de éxito similar es Jamila Davis, pero en lugar de violencia, lo único que tenía era una aguda mente para el engaño y un don para navegar por los pasillos del poder. Davis convirtió una red de mentiras en un imperio multimillonario, defraudando a bancos e inversores con eficacia. Jamila Davis. A principios de la década de 2000, Davis se hizo famosa por su participación en una compleja trama que desvió millones mediante préstamos fraudulentos y falsos negocios inmobiliarios. Sus operaciones se basaban en una compleja red de engaños que incluía documentos falsificados, valores inmobiliarios inflados y cómplices de alto nivel que la ayudaban a revestir sus actividades delictivas de un aura de legitimidad. La magnitud y sofisticación de su fraude dejó atónitas a las instituciones financieras, y su nombre pasó a estar consagrado entre los autores de delitos financieros de alto nivel. El imperio criminal de Davis no se construyó de forma aislada, se mezclaba con personajes influyentes y utilizaba sus contactos para dar credibilidad a sus planes. Su habilidad para operar en los círculos de élite le permitió ejecutar su fraude a una escala sin precedentes, dejando un rastro de ruina financiera que afectó a innumerables víctimas. Sin embargo, su ilusión de invencibilidad se hizo añicos en 2008, cuando las fuerzas del orden finalmente cerraron el cerco a la señora Davis. Fue declarada culpable y condenada a prisión, y su imperio del engaño se desmoronó bajo el peso de las pruebas. Sin embargo, su historia no terminó entre rejas. Después de cumplir su condena, Davis se reinventó como oradora motivacional y autora, compartiendo su viaje desde el crimen hasta la redención. Su libro y sus conferencias revelan la mente de una mujer que navegó por las peligrosas aguas de la delincuencia financiera y salió relativamente ilesa. Muchas personas siguen especulando sobre si esta nueva personalidad es una actuación, o si la cárcel la cambió realmente, a diferencia de un hombre que, según la opinión pública, sigue sin arrepentirse. Rayful Edmond. Si el nombre de Rayful Edmond te suena, probablemente sea por la repercusión que tuvo en el tráfico de drogas en Washington, D.C. a finales de la década de 1980. Saliendo de las sombras de los 80 bajos fondos de la ciudad, Edmond pronto se estableció como una de las figuras más formidables del tráfico de cocaína, orquestando una vasta y sofisticada red que dejó una profunda huella en las calles de la capital. En la cúspide de su poder, Edmond controlaba una extensa operación de distribución que se extendía por todo Washington, D.C., transformando la ciudad en un eje central del mercado nacional de cocaína. Su organización era una maravilla entre las empresas criminales.
especialmente por su extensa red de traficantes y correos que transportaban con eficacia cantidades masivas de cocaína por toda la ciudad con regularidad. Las operaciones de Edmond no solo dominaban la escena local de la droga, sino que también hicieron importantes incursiones en otras grandes ciudades, expandiendo su influencia mucho más allá de DC. El propio Edmond se caracterizaba por su opulencia y brillantez estratégica. Conocido por su extravagante estilo de vida, alardeaba de su riqueza con coches de alta gama, joyas llamativas y casas de lujo, todo ello mientras mantenía un férreo control sobre su imperio criminal. Sus conexiones con los cárteles de la droga colombianos también fueron fundamentales, ya que le permitieron asegurarse grandes suministros de cocaína y garantizar que su red de distribución se mantuviera bien abastecida. Estas relaciones también le proporcionaron los recursos necesarios para defenderse de sus rivales y de las fuerzas del orden, consolidando su dominio en el tráfico de drogas. La sofisticación de las operaciones de Edmond también iba acompañada de su capacidad de adaptación e innovación. Su encarcelamiento en 1989 hizo poco para disminuir su control sobre el tráfico de drogas, ya que fue capaz de orquestar acuerdos y mantener su imperio criminal a través de una red de socios leales. La extravagancia de Edmond no era única, rozaba el cliché, pero había un hombre que también estaba en la escena del hip hop, pero prefería pasar desapercibido. Jack Haitiano. Conocido por su larga lista de actividades delictivas, Haitian Jack se hizo famoso por su implicación en el tráfico de drogas y la extorsión, y también por su relación con el mundo de la música. En la década de 1990, el nombre de Haitian Jack se vinculó con frecuencia al lado más oscuro de la industria del hip hop. Sus actividades delictivas iban más allá del tráfico de drogas, llegando a la extorsión y otras actividades ilícitas. Las conexiones de Jack con figuras prominentes del mundo de la música le proporcionaron una posición ventajosa única, que le permitió influir y manipular a la élite de la industria mientras perseguía sus objetivos delictivos. Uno de los aspectos más notorios del legado delictivo de Jack es su presunta implicación en el asesinato a tiros del rapero Tupac Shakur en 1994. Este sonado incidente, que se produjo durante un robo en un estudio de grabación, se convirtió en un momento crucial de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste en torno al hip hop. Aunque Jack nunca fue acusado formalmente en relación con el tiroteo, su nombre se asoció al ataque, consolidando aún más su temida reputación tanto en los círculos criminales como en los musicales. A pesar de su importante repercusión durante su apogeo, Haitian Jack ha permanecido en gran medida fuera de la escena pública en los últimos años. Las notorias conexiones y actividades delictivas de Haitian Jack tuvieron su reflejo en otra figura influyente en el mundo del crimen organizado: Christopher Coke. Christopher Dudus Coke. Como líder de la Shower Posse, Christopher Coke dirigía un cártel de la droga tristemente famoso por sus extensas operaciones de tráfico de cocaína y marihuana entre Jamaica y Estados Unidos. El imperio criminal de Coke se extendió mucho más allá de las fronteras, estableciendo una presencia sustancial en el tráfico de drogas a ambos lados del Atlántico. En Jamaica, la influencia de Coke fue profunda y polifacética. Coke gobernaba el barrio de Tivoli Gardens, en Kingston, con una agradable mezcla de temor y respeto. Su reinado fue conocido por su feroz represión de las actividades delictivas, que incluía violentas represalias contra quienes le desafiaban. Sin embargo, Coke también se posicionó como benefactor de la comunidad, proporcionando servicios y apoyo a los residentes. Esta dualidad le convirtió tanto en un temido señor del crimen como en una figura controvertida en la comunidad. Sin embargo, el imperio de Coke no era inmune al alcance de las fuerzas del orden. En 2010, tras una dramática persecución, Coke fue detenido y trasladado a Estados Unidos. Allí se enfrentó a cargos por tráfico de drogas y asociación ilícita, que acabaron en condena. Coke fue encarcelado por tráfico de cocaína. Whiting, por su parte, vendía crack. Darryl Dios Whiting. A finales de los 80 y principios de los 90, Darryl Whiting, conocido como God, se estableció como una fuerza dominante en el tráfico de crack, a través de su control del proyecto Orchard Park en Boston. Como líder de los New York Boys, una conocida banda de narcotraficantes, el imperio de Whiting prosperó gracias a la distribución de crack de cocaína, obteniendo millones de beneficios y causando estragos en las comunidades locales. El reinado de Whiting se caracterizó por un férreo control de su territorio. Su enfoque despiadado para mantener el control era conocido por la violencia y la intimidación, asegurándose de que las bandas rivales y las fuerzas del orden se mantuvieran a raya. El proyecto Orchard Park se convirtió en su cuartel general. De hecho,
el proyecto de viviendas se convirtió más o menos en el centro del tráfico de drogas de Dios. Bajo el liderazgo de Whiting, los New York Boys ampliaron su alcance, consolidando su dominio en el tráfico de drogas de la región. Los métodos de Whiting eran tan brutales como eficaces. Su capacidad para imponer su control con violencia garantizaba que las operaciones de su banda siguieran siendo rentables e ininterrumpidas. Su influencia se extendió incluso más allá de Boston, afectando a los mercados de la droga y a las actividades delictivas de todo el noreste. Hablando de cabecillas neoyorquinos, ¿ha oído hablar de Killa Cam? Sí, el rapero. Killa Cam Cameron, nacido Cameron Giles, surgió en Harlem durante la epidemia de crack de finales de los 80 y principios de los 90. Aunque se le conoce sobre todo por su éxito en la industria musical, en particular en el hip hop, sus primeros años de vida estuvieron estrechamente relacionados con el tráfico de drogas. Supuestamente, Cameron tenía conexiones con operaciones de tráfico de drogas en Harlem. En esencia, el ascenso de Cameron en la industria musical está inextricablemente ligado a su temprana implicación en el tráfico de drogas de Harlem. Esto es bastante decepcionante si tenemos en cuenta que también fue la estrella de su equipo de baloncesto en el instituto y que ocupó el puesto 25 del país en la promoción del 94. Otro nombre de esta lista que quizá te resulte familiar es Rick Ross, no el rapero. Ricky Ross, conocido popularmente como Freeway Ricky Ross, fue en su día una figura destacada de la escena de la droga de Los Ángeles. Orquestó una amplia operación de tráfico de cocaína que tuvo efectos de gran alcance en todo Estados Unidos. Durante la década de 1980, Ross construyó un imperio distribuyendo cantidades masivas de cocaína, lo que influyó significativamente en el tráfico de drogas y contribuyó a la epidemia de crack que arrasó muchas ciudades estadounidenses. Las operaciones de Ross no se limitaban a la distribución de drogas a gran escala, sino que también estaban estrechamente relacionadas con escándalos políticos de alto nivel. Sus actividades de tráfico se vieron envueltas en el caso Irán-Contra, un gran escándalo político relacionado con la venta ilegal de armas y las operaciones encubiertas de la administración Reagan. Esta conexión hizo que Ross se convirtiera en un personaje controvertido, poniendo de relieve las intersecciones entre delincuencia y política y aumentando su notoriedad. A pesar de su detención y posterior encarcelamiento, la historia de Freeway Ricky Ross no terminó con su estancia entre rejas. Tras cumplir su condena, Ross, quizás siguiendo el ejemplo de Davis, resurgió como una figura reformada, utilizando sus experiencias para hablar de su pasado y de las implicaciones más amplias del tráfico de drogas. Su transformación de gran traficante de cocaína a orador motivacional y defensor de la causa está ampliamente documentada. Sin embargo, hoy en día, Freeway Ricky Ross sigue siendo un nombre con cierto peso dentro de sus antiguos círculos. Un pandillero bien documentado que cambió para mejor, ¿te suena? Pues sí. Jay-Z, ningún caso, ejemplifica mejor la historia de traficante de drogas, pandillero y rapero de éxito que el de Sean Corey Carter. Antes de convertirse en icono mundial y multimillonario, Sean Carter, conocido como Jay-Z, recorrió un camino a través de la escena de la droga de Brooklyn. Supuestamente involucrado en el tráfico de drogas durante su juventud, la vida temprana de Jay-Z incluyó su participación en la economía callejera de Brooklyn, lo que influyó mucho en su música temprana. A pesar de su éxito y de su imagen pública de refinado hombre de negocios, los rumores y las historias sobre el pasado de Jay-Z siguen circulando. Estas historias añaden un aire de misticismo a su persona. La empresa de hierba Monogram, sin duda, tampoco ayuda a esa imagen limpia. A continuación tenemos a estos dos hermanos, que construyeron una de las mayores operaciones de narcotráfico de Estados Unidos. Terry Southwest T. Flenory, Terry Flenory, cofundador de la Black Mafia Family, desempeñó un papel decisivo en la creación de una de las mayores y más notorias organizaciones de tráfico de drogas de Estados Unidos durante los primeros años de la década de 2000. Las operaciones de la BMF eran muy amplias y se centraban en la distribución de grandes cantidades de cocaína por todo el país. Su alcance se extendía mucho más allá de los mercados tradicionales de la droga, ya que también realizaban importantes actividades de blanqueo de capitales, especialmente a través de la industria del hip hop. Esta integración estratégica permitió a BMF mezclar operaciones delictivas con una fachada de negocio legítimo, amplificando su influencia y rentabilidad. Su asociación con el mundo del hip hop no era solo una tapadera, sino un componente clave de su estrategia, utilizando la industria para blanquear dinero y ampliar su alcance. Gobernó junto a su hermano. Demetrio Big Mitch. Flenory Demetrius Flenory, conocido como Big Mitch, fue la cara más visible de la Black Mafia Family. Bajo su liderazgo,
La BMF no solo dominó el tráfico de cocaína, sino que también se convirtió en un elemento destacado de la cultura popular. El fastuoso estilo de vida de Big Mitch, caracterizado por opulentas fiestas y conexiones de alto nivel, contribuyó decisivamente a cimentar la imagen de BMF como potencia criminal y símbolo de excesos. La habilidad de Flannery para integrar a BMF en la industria del entretenimiento fue un factor clave del éxito del grupo. Aprovechando sus contactos con personajes famosos e invirtiendo en la industria musical, se aseguró de que el nombre de BMF fuera sinónimo de riqueza e influencia. Esta estrategia de marca ayudó a la organización a blanquear dinero con eficacia y a labrarse una reputación intachable. A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, se dice que la influencia de Big Mitch se extiende mucho más allá de los confines de las prisiones. Bimmy Anthony James. Anthony, también conocido como Bimmy, fue miembro del Supreme Team, una de las bandas de narcotraficantes más conocidas de Nueva York durante la epidemia del crack. El Supreme Team, dirigido por Kenneth Supreme McGriff, era tristemente célebre por su despiadado control de la distribución de drogas en Queens y su importante papel en la crisis del crack de los años 80 y 90. Anthony, como pieza clave del Supreme Team, estaba profundamente arraigado en el tráfico de drogas, lo que contribuyó en gran medida a la notoria reputación de violencia y control de la banda. Cuando la epidemia de crack empezó a menguar, Anthony dio un giro importante a su carrera y se pasó a la industria musical. Se convirtió en manager, trabajó con varios artistas y aprovechó sus antiguos contactos para abrirse camino en el mundo del espectáculo. Sí, dio el salto a la gestión musical, pero el pasado de Anthony, más que el de muchos otros como él, sigue siendo una parte importante de su identidad. Otro nombre de la delincuencia neoyorquina, más grande que Anthony, es Fat Cat. Lorenzo, Fat Cat. Nichols. Lorenzo Nichols dominaba la escena de la droga en Queens con una presencia formidable y dirigía una de las mayores y más influyentes operaciones de tráfico de cocaína. Nichols estuvo en el centro de la epidemia de crack que se apoderó de la ciudad de Nueva York. La extensa red de su organización fue la responsable de inundar las calles de cocaína, lo que repercutió significativamente en la crisis de drogas de la ciudad. La operación de Nichols era conocida por sus violentos métodos de represión y sus profundos vínculos con otras facciones delictivas. Su forma de mantener el control era agresiva y estratégica, lo que garantizaba el dominio de su organización en el tráfico de drogas. La brutalidad asociada a su banda y su capacidad para superar a sus rivales les convirtió en una presencia temida en el submundo criminal de la ciudad. A pesar de la magnitud de su empresa criminal, la historia de Nichols dio un giro dramático con su detención y condena a cadena perpetua. Condenado por cargos graves, como tráfico de drogas y conspiración, Nichols cumple ahora cadena perpetua. Pero ya se sabe cómo va la historia. Se puede sacar al hombre de la calle, o a la mujer en el caso de Jemecker. Jemecker Thompson. Jemecker Thompson, a menudo conocida por su alias Jika Thompson, destaca como una de las principales protagonistas del tráfico de crack durante los años 80 y principios de los 90. El ascenso de Jemecker Thompson a la fama en el tráfico de drogas se vio favorecido por su hábil manejo de una red de distribución de cocaína a gran escala. Su organización, que operaba en Los Ángeles, era famosa por su eficacia y su amplio alcance. En su mejor momento, dirigía una operación que abarcaba varios niveles de distribución. Su red no solo era extensa, sino que también estaba extraordinariamente organizada, lo que demostraba su perspicacia estratégica en un sector dominado por los hombres. Durante el apogeo de su carrera delictiva, la operación de Thompson era conocida por su influencia en los mercados de la droga locales y nacionales. La organización de Thompson era responsable de un importante volumen de cocaína crack, lo que contribuyó a la crisis generalizada que afectó a comunidades de todo Los Ángeles y más allá. A pesar de sus logros delictivos, la carrera de Thompson se detuvo dramáticamente con su detención y posterior encarcelamiento. Cumplió una larga condena por su implicación en el tráfico de drogas, y su estancia en prisión se caracterizó por importantes batallas legales y la atención de los medios de comunicación, reflejo del alto perfil de su caso. Pocos pueden negar la influencia de Jemecker Thompson en el mundo criminal de Los Ángeles. Tenía casi el mismo tipo de influencia que Jeff Ford tenía en Chicago. Jeff Ford, el célebre fundador de la banda callejera El Rukn, dejó su impronta como figura temible en los bajos fondos de Chicago, o Chirac, como se la conoce a veces. Chirac es un ingenioso juego de palabras que combina Chicago e Irak. Chirac se utiliza para referirse al lado violento de Chicago, en alusión al Irak devastado por la guerra. A finales de la década de 1970, Jeff Ford creó el Rukns,
una banda que alcanzó rápidamente la infamia por su brutalidad y sus actividades delictivas indiscriminadas. La organización de Ford estaba profundamente implicada no solo en el tráfico de drogas, sino también en la extorsión y en una letanía de delitos violentos, lo que la convirtió en una de las bandas más importantes y temidas de Chicago. Bajo su liderazgo, el Rookens se convirtió en sinónimo de violencia y actividad delictiva, con una crueldad que dejó una huella duradera en el panorama criminal de la ciudad. La banda de Ford era famosa no solo por sus operaciones callejeras, sino también por su participación en incidentes violentos de gran repercusión. Las actividades delictivas de el Rookens se extendieron a las redes de tráfico de drogas, donde desempeñaron un papel fundamental en la distribución de estupefacientes por todo Chicago. Su influencia se vio reforzada por su participación en extorsiones organizadas y otros delitos violentos, lo que consolidó la reputación de Ford como figura central de los bajos fondos de la ciudad. A mediados de la década de 1980, el control de Ford sobre la ciudad empezó a debilitarse a medida que las fuerzas del orden intensificaban su represión de las actividades de las bandas. Jeff Ford fue condenado por cargos federales de tráfico de drogas, asociación ilícita y conspiración. La notoriedad de sus delitos, unida a sus conexiones con otras empresas delictivas, hizo que su caso atrajera una gran atención. Ford fue condenado a cadena perpetua, pero su influencia no disminuyó. Lejos de ello, él y su organización siguen teniendo influencia en el panorama delictivo de Chicago. El siguiente hombre, otro chico de Chirac, es tan popular que su nombre se ha convertido casi en sinónimo de la palabra criminal. Larry Hoover. Larry Hoover, un nombre susurrado con pavor y reverencia a partes iguales, es el demoníaco arquitecto de una de las empresas criminales más aterradoras de Estados Unidos, los Gangster Disciples. No se trata de un gángster cualquiera. Hoover es un capo, un cerebro maquiavélico que transformó una operación callejera en un imperio nacional bañado en sangre y dinero. Desde los bajos fondos de Chicago, Hoover ascendió a un trono de terror. Su reinado fue conocido por su despiadada expansión, engullendo bandas rivales y corrompiendo barrios. Los Gangster Disciples, su monstruosa creación, se convirtieron en una hidra del crimen, cuyos tentáculos venenosos se extendieron por todo el país. Las drogas eran la savia de este imperio, y la violencia, su brazo ejecutor. Pero el genio de Hoover no reside solo en su brutalidad, sino en su mente estratégica. Incluso confinado en una celda de prisión, se le considera el maestro de las marionetas, moviendo hilos invisibles que controlan un ejército criminal. Su nombre es un espectro escalofriante que recorre los sueños de las fuerzas del orden, un grito de guerra para sus fieles seguidores. Hoover es más que un criminal, es un icono cultural del mal. Su imagen, tatuada en innumerables cuerpos, es testimonio de su perdurable influencia. Mientras su nombre resuene en las calles, la amenaza de los discípulos de los gángsters seguirá siendo grande. Es difícil decir quién es peor, si Hoover o Fisher, pero ambos destacan. Guy Fisher. El ascenso de Guy Fisher comenzó a principios de la década de 1970, cuando se convirtió en líder de The Council, una influyente organización delictiva afroamericana que ejercía un importante poder en el tráfico de heroína de Harlem. La perspicacia estratégica de Fisher y su implacable aplicación de la ley consolidaron la posición de The Council como actor clave en el tráfico de heroína, generándole una riqueza y una influencia considerables. Las actividades delictivas de Fisher no se limitaron al tráfico de drogas. Bajo su dirección, el Consejo estaba implicado en toda una serie de actividades ilícitas, como el crimen organizado y los delitos violentos. La operación de Fisher tenía el control total de las redes de distribución de drogas de Harlem. Uno de los aspectos más llamativos del legado de Fisher fue su adquisición del Teatro Apollo de Harlem. En 1977, Fisher saltó a los titulares al convertirse en el primer propietario negro de este emblemático local. La compra del Teatro Apollo no fue solo un logro financiero, sino un símbolo de la gran influencia y estatus de Fisher dentro de la comunidad. Demostró su capacidad para convertir la riqueza criminal en empresas legítimas, consolidando aún más su reputación como figura importante tanto en el submundo criminal como en la opinión pública. Sin embargo, el imperio de Fisher se enfrentó a un importante escrutinio cuando las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para combatir el crimen organizado. Las investigaciones sobre las operaciones de The Council culminaron en un juicio de gran repercusión que sacó a la luz todo el alcance de las actividades delictivas de Fisher. En 1984, Fisher fue declarado culpable de varios cargos graves, como asociación ilícita, tráfico de drogas y asesinato.
El juicio destacó por las numerosas pruebas presentadas contra Fisher y su organización, que pusieron de manifiesto la brutal naturaleza de sus operaciones y el gran alcance de su empresa criminal. Fisher fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que supuso un dramático final para su reinado como señor del crimen. En un giro sorprendente, la cadena perpetua de Fisher fue conmutada en 2020, cuando fue puesto en libertad gracias a un indulto médico. La decisión de concederle la libertad anticipada fue bastante controvertida. No olvides que si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás más videos como estos en la pantalla de abajo.